Hola a todas y todos, nuevamente estamos aquí con la presentación de un teórico. Yo soy Atenea y estoy con Malena y Reto. Hola, ¿qué Hola. tal? Arranquemos. Bueno, como ya hemos hablado en las semanas anteriores, hace poco empezamos la segunda parte del curso que se denomina las condiciones para el desarrollo humano sustentable, y ya hemos hablado por un lado de la dimensión institucional, también hemos hablado de la dimensión económica. No vamos a hablar de la especificidad de CEPAL, por el tema de la pandemia y los tiempos, y ahora pasaremos a hablar de las desigualdades en plural. Bien, aquí podemos observar el afiche que semana a semana les presentamos con un poco la guía respecto a lo que tienen que trabajar en cada unidad. Tenemos algunos objetivos, como algunos objetivos, tenemos los materiales y preguntas guías. Dentro de las preguntas guías tenemos algunas ideas puntuales que queremos que ustedes puedan responder o que puedan reflexionar al finalizar esta revisión del material. En esta unidad no hay polimedias, por tanto lo que tienen que revisar es el capítulo 8 del manual y este video. Solo Posteriormente para, también tendrán solo, que realizar el cuestionario de autoevaluación. perdón, interrumpí antes de tiempo, perdón, Atenea. No, solo para recordar que es el capítulo 8 del manual, que el capítulo 7 del manual, que correspondía a esta unidad que no va, no está. O sea, cuando vayan leyendo el manual, salten y vayan directo al capítulo 8, para reafirmar esa idea, perdón, interrumpí. Bien. Entonces, vamos con la hoja de ruta de esta unidad que está basado en las preguntas guías. Entonces, primero tendremos que vincular el enfoque de las capacidades con las desigualdades. Después, preguntarnos por qué hablamos de desigualdades en plural. Luego vamos a hablar de 3 de los principales ejes estructurantes de la desigualdad: las desigualdades económicas, de género y étnico-raciales, y finalmente cuál es el vínculo entre instituciones y desigualdades. Bien, hemos hablado a lo largo del semestre de que el paradigma sobre el que nosotros trabajaremos es aquel de el desarrollo humano sostenible. Entonces, en ese sentido, si pensamos en el punto de vista normativo, estamos hablando del enfoque de las capacidades. Y si recuerdan de qué hablamos con capacidades, hablamos, ¿se acuerdan? De las oportunidades, el menú de oportunidades que tenemos en la vida para poder elegir y hacer nuestra vida como queramos, ¿no? En ese sentido, entonces, ¿por qué hablar de desigualdades nos importa? Bueno, porque interpela nuestro sentido de justicia. Porque en tanto existan desigualdades de oportunidades y de acceso a los recursos necesarios para satisfacer nuestras necesidades, entonces las posibilidades de ejercer la agencia estarán limitadas, ¿sí? Entonces, por eso es importante, porque las desigualdades en torno a la distribución de capacidades en una sociedad constituyen un problema importantísimo para el desarrollo. Si las capacidades en nuestra sociedad se distribuyeran de forma equitativa, entonces esto no constituiría un problema, pero lastimosamente sabemos que en todas las sociedades esto no es así. ¿Vale? Atenea, capaz que estaría bueno volver sobre la idea de agencia, ¿verdad? ¿Por qué las desigualdades estarían limitando las posibilidades de ser agentes de nuestras vidas? ¿A qué refiere esta afirmación tan contundente de que si hay desigualdad, no podemos ejercer nuestra agencia? ¿Qué queremos decir con eso? ¿A qué nos estamos refiriendo? Bueno, si hay desigualdad, primero, no todos podemos acceder a las oportunidades, ¿sí? Y si no todos podemos acceder a esas oportunidades, es difícil que nosotros podamos construir nuestra vida, de la vida en la forma que consideremos valioso, ¿sí? Eh, Ah, claro. Recordamos que la agencia o ser agente implica ser constructor de nuestras vidas, tomar las riendas
para hacer el camino, construir el futuro como consideramos. Claro, perfecto. Ampliando un poco esto, solamente dos cosas para comentar. Una es que cuando hablamos de desigualdades, a veces se tiene una conversación como si fuera desigualdad o igualdad total, y hay como todo un menú de distintas posiciones de justicia, distintas posiciones normativas que se ubican distinto, pero sí decir que más allá de una discusión filosófica profunda que podemos tener, desde esta perspectiva de capacidades, incluso aunque aceptemos que existan, que en sí mismas las desigualdades no son malas, sí las desigualdades que, por ejemplo, llevan a que parte de la humanidad no tenga necesidades básicas satisfechas mínimas o oportunidades de participación política, son desigualdades que son de interés, digamos. Que eso no quiere decir que otras desigualdades sí puedan ser aceptadas desde este concepto de justicia, pero si hay estas desigualdades que afectan estos mínimos para el desarrollo de las capacidades y por ende para el desarrollo también de la agencia, que nos importan. Eso para aclarar capaz. Y lo otro es que cuando hablamos de por qué nos importa la desigualdad y para linkear con lo que venimos trabajando, si se acuerdan, al final de la última unidad que trabajamos, la de desarrollo económico, se habló, por ejemplo, por qué es una perspectiva de desarrollo humano, de desarrollo económico, nos importa la desigualdad, que incluía esto más normativo, pero también incluía cómo la desigualdad afecta si cuando hay crecimiento económico eso genera disminución o no de la pobreza, pero también incluye, por ejemplo, cómo la desigualdad tiene efectos en la dotación de capital humano y en las posibilidades de difusión del progreso tecnológico. No nos vamos a meter de nuevo eso, está en el capítulo 6 del manual, pero es para recordar que hay distintas razones por las cuales la desigualdad nos puede importar, también por efectos políticos, sociales, etc. Sí, y también ustedes se pueden preguntar, pero si ya hablaron de las desigualdades económicas en la unidad anterior, ¿por qué nuevamente se retoma? Bueno, vamos a ver a lo largo de este teórico que no solo lo económico hace a las desigualdades, no solo lo económico hace a la falta de libertades, como habíamos dicho en la unidad normativa. Pero ¿cómo Muy se bien. concreta un poco esto, Reto? Bueno, lo que queremos ahora es mostrarles cómo a nivel de la comunidad internacional, de las Naciones Unidas o de la vida en la que estamos viviendo se percibe esta cuestión de la desigualdad. Vamos a empezar por lo grande. Y es decir, la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 2015, como lo vimos ya en el comienzo del curso, aprobó los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda de Desarrollo al 2030. Y allí hay dos, por lo menos, de los objetivos de desarrollo sostenible que explícitamente, directamente, se preocupan de la desigualdad o se preocupan de la igualdad. El objetivo 10 se titula Reducción de las desigualdades y se plantea que uno de los objetivos que debería tener la humanidad para alcanzar al 2030 es reducir la desigualdad en los países, dentro de los países y entre los países. Es decir, disminuir las enormes brechas que hay entre los habitantes dentro de los países y entre los países a nivel internacional. Y por otro lado, el Objetivo de Desarrollo Sostenible, número 5, se titula Igualdad de Género, y plantea explícitamente la necesidad de lograr la igualdad entre los géneros y particularmente empoderar a las mujeres y a las niñas. Es decir, que por un lado tenemos la reducción de las desigualdades dentro de los países y entre los países, y por otro lado, otro objetivo de desarrollo sostenible es lograr la igualdad entre los géneros. Bueno, como verán, ya acá tenemos dos elementos importantes que vamos a ir desarrollando a lo largo del teórico. Bien. El otro tema que queríamos plantearles es cómo la desigualdad está presente en nuestra vida cotidiana, y en esta vida cotidiana que nos ha tocado, de estar ustedes de ese lado mirando un video y nosotros acá grabando un video sin gente, y es el tema de la pandemia, ¿verdad? El coronavirus se ha convertido en una amenaza, COVID-19, que es la enfermedad que provoca el coronavirus, ha obligado a tomar decisiones a los gobiernos para tratar de evitar el contagio, y cuando uno mira qué impactos tiene sobre la desigualdad la pandemia, resulta que es posible que aumente la desigualdad a raíz de esta situación que estamos viviendo.
Lo que les estamos planteando ahora son algunas noticias, alguna información que ha surgido, hay muchísima información, pero que ha surgido en estos tiempos. Y, por ejemplo, nos dice que es posible que haya, como resultado del COVID-19 en América Latina, 25 millones de personas más en situación de pobreza, y que esto incidirá en la desigualdad en América Latina, que además, como ya hemos visto a lo largo del curso, es una de las regiones más desiguales del planeta, si no la más desigual del planeta. Por otro lado, o con cuarentena obligatoria, o con cuarentena voluntaria, pero muy pautada por los gobiernos, resulta ser que tenemos que quedarnos en casa. Y quedarse en casa es algo muy sencillo decirlo por televisión y renombrarlo en cada una de las conferencias de prensa a las 8 de la noche, de lunes a viernes, y además que todos los informativos, que todos los noticieros hablen de que hay que quedarse en casa. ¿Pero en qué casa? Hay desigualdades enormes en cuanto a las habitaciones que tenemos las personas, a las casas, habitaciones donde vivimos. Estar confinado en una casa de una sola habitación, en una habitación en la que viven muchas personas, no es lo mismo que estar confinado en un lugar con jardín, con piscina, en un piso, en un apartamento de 110 metros cuadrados, como dice ahí. Y por ejemplo, algunas informaciones muestran que en la India, por ejemplo, hay más de 70 millones de personas que viven en chabolas, dice ahí. Las chabolas son casas muy precarias, casas habitación muy, muy, muy precarias, en las que viven varias personas en muy pocos metros cuadrados. ¿Cuál es la posibilidad de hacer el aislamiento social allí? ¿Cuál es la posibilidad de llevar adelante las medidas higiénicas recomendadas cuando hay que lavarse la mano cada rato y resulta que no tenemos ni siquiera la palangana para lavarnos? Este Y sin tipo de ir cosas tan son las que... lejos, Reto, ¿qué pasa con la gente que, por ejemplo, está en el mercado informal y no se puede quedar en su casa porque necesita salir a buscar alimento, ¿no? Bueno, es un tema que ha estado presente también en la agenda del gobierno y en los planteos las manifestaciones que se están haciendo en frente a Casa de Gobierno, allí en la Plaza Independencia, un día sí y otro también, de gente que no tiene forma de que si nos mandan a hacer la cuarentena, si nos mandan a quedarnos en casa, no tienen ingresos, no tienen forma de sobrevivir y por lo tanto tienen que salir a arriesgarse al contagio para poder tener un ingreso. Lo mismo ocurre también con los problemas de alimentación. Han proliferado las ollas populares y esas ollas populares, que tienen un enorme valor desde el punto de vista de resolver una necesidad alimenticia de vastos sectores de la población, también tienen problemas de higiene, también tienen problemas de no poder mantener la distancia social a veces. Es decir, no es lo mismo para unos que para otros la pandemia. Eso es lo que queremos mostrar con esta cuestión de la desigualdad en tiempos de pandemia. Una cosita más pequeña, solo para nombrarle algunos parrafitos de una noticia salida en El País, de Uruguay, el 9 de abril de pasado, y otro de La Diaria, el 15 de abril también, en el que aparece no solo las diferencias por la situación socioeconómica en términos de ingresos, o de vivienda, sino por razones de género, que vamos a volver en el resto de la presentación sobre eso. Decía El País el 9 de abril, si bien toda la sociedad está sufriendo los efectos económicos, las mujeres y las niñas lo sufren con más intensidad. O en La Diaria se dice, las mujeres todas, las jefas de hogar, las que carecen de ayuda, las encargadas del cuidado de personas mayores o de niños o de otras personas dependientes, en las tareas de cuidado y en el mantenimiento de la higiene del hogar, aparecerán las mayores desigualdades. Es decir, no es lo mismo ser mujer que varón frente a la pandemia también. No es lo mismo tener a cargo niños o no tenerlo frente a la pandemia. No es lo mismo que haya alguien con discapacidad y que no lo haya en medio de la pandemia. Es decir, no es solo un problema de ingresos, no es solo un problema de vivienda, es también un problema de género. Me alargué mucho con esto, pero vamos, adelante.
Bien. Malena, te pregunto, tradicionalmente, no solo en la academia, pero también en las agendas públicas se habla de desigualdad. Incluso yo, que estudié economía, hablaba de desigualdad refiriéndose directamente a la desigualdad económica. ¿Por qué nosotros ahora queremos hablar de desigualdades, ampliar el paraguas, poner en plural esta palabra? ¿Por qué desigualdades? En primer lugar, porque estamos en un curso de desarrollo que además asume explícitamente la perspectiva del desarrollo humano sustentable. Y entonces eso nos lleva a pensar la desigualdad en un sentido amplio y nos encontramos, y esto vamos a lo que consideramos nosotros, que en general la literatura más reciente que habla sobre desarrollo humano sustentable y se mete en el tema de desigualdades, habla en plural. Y habla en plural por distintos motivos. Uno de los motivos por los cuales habla en plural es porque se dice que son múltiples sus manifestaciones, son múltiples los ámbitos a los que se expresa y son múltiples sus ejes estructurantes. ¿Qué quiere decir esto? Vamos de a poco, pero por lo menos, por ejemplo, como plantea la CEPAL, que es necesario tener un enfoque multidimensional de la desigualdad, lo que implica analizar sus aspectos económicos, sociales, políticos y culturales, así como tomar en consideración que hay distintos ejes estructurantes o causantes de las desigualdades que marcan las relaciones sociales, políticas y económicas en las sociedades. Yendo un poco más al grano. Hay una parte de la literatura que dice, bueno, hay distintos ejes estructurantes o causantes de las desigualdades en la distribución de las capacidades, que incluyen, por ejemplo, la clase social, el sexo, género, lo étnico-racial y otros, que no vamos a hablar, pero que incluyen las generaciones, que incluyen lo urbano y lo rural, que incluyen las situaciones de discapacidad o no, etc. Entonces, hablamos de desigualdades en plural porque no solamente estamos hablando de, por ejemplo, de las clases sociales, sino porque hay distintos ejes que estructuran la desigualdad. Pero además, esas desigualdades se manifiestan en distintos ámbitos. Se manifiestan en el mercado, se manifiestan en la protección social, en cómo se organizan los cuidados, en el acceso a la educación, a la salud, a la vivienda, a los servicios básicos, incluyendo al agua, tan importante en este momento, o a la electricidad, porque también se expresan en diferencias en términos de las posibilidades de participación en la vida social y política y cultural de los países. Entonces, hablamos de desigualdades en plural porque tienen distintos ejes estructurantes o causantes, porque se manifiestan en distintos ámbitos y porque también se manifiesta de distintas formas. Acá no nos vamos a centrar, pero hay desigualdades que tienen que ver con las desigualdades de trato, hay desigualdades que tienen que ver con las desigualdades de oportunidades, con las desigualdades legislativas formales y otras que son informales, porque cuando hablamos de desigualdades hablamos de un fenómeno multicausal y también que se expresa de distintas maneras en distintos ámbitos de la vida. Y la primera desigualdad con la que te vamos a meter es capaz la desigualdad que ha sido más tematizada, tanto en los estudios de desarrollo como en las ciencias sociales en general, y es la cual, además, cuando hablamos de desigualdades como desigualdad, cuando hablamos en singular, usualmente estamos hablando de ella. De desigualdades económicas hablamos al final de la unidad de desarrollo económico, de la unidad 6, de la semana pasada estuvimos hablando de desigualdades económicas, pero hoy queremos insistir un poco más en esto de las desigualdades económicas, profundizar un poco más. Y esto porque realmente hay un cierto consenso a nivel internacional, entre los académicos, pero también en algunas esferas de poder, de que la desigualdad económica puede ser una bomba de tiempo. Vamos a decirlo en criollo, antes de leer este párrafo. La desigualdad puede convertirse en un factor de catástrofes en el futuro no demasiado lejano si no se toman medidas. Esta frase, este párrafo que está allí, está sacado de un informe sobre la desigualdad global que se publicó en el año 2018, son varios autores, y se dice, la desigualdad económica es un hecho general y hasta cierto punto inevitable. Bueno, esto puede ser discutible, no lo vamos a pedir acá. Es, sin embargo, nuestra convicción, dicen como conclusión del trabajo, que en caso que el incremento de la desigualdad no sea debidamente monitoreado y enfrentado, puede llevar a todo tipo de catástrofes políticas, económicas y sociales. Esta visión, vamos a tratar de que no sea tan catastrofista,
está en la base de esto de volver otra vez sobre las desigualdades económicas en la unidad 8. ¿Y qué son las desigualdades económicas? Bueno, podemos encararlas de muy distintas maneras, pero hoy queremos trabajar dos tipos de desigualdades económicas básicas, que son las desigualdades de riqueza, que sería la desigualdad que hay entre las personas según lo que tienen, lo que poseen, y la desigualdad de ingresos, que es la desigualdad entre lo que reciben como remuneración de su actividad o de su inversión las personas, es decir, lo que ganan. Es una diferencia que no es menor. La desigualdad de la riqueza es, por ejemplo, es diferencias en la propiedad inmobiliaria. Unos tienen propiedades inmobiliarias y otros no. Unos tienen casa propia y otros no. Unos tienen muchas casas y otros no. Tienen casa en la playa, tienen casas para alquilar, eso es propiedad inmobiliaria. O hay quienes tienen cuentas bancarias de ahorro, aparte de la cuenta en la que nos depositan el sueldo, podemos tener cajas de ahorro a plazo fijo para ganar intereses a partir de ello. Eso es un activo que tienen las personas, como también pueden tener bonos del tesoro del gobierno, pueden tener acciones de empresas, es decir, son propietarios de cosas, tienen un stock de cosas de las que son poseedores, que además les permiten tener ganancias, rendimientos a lo largo del tiempo. Es decir, que la riqueza se convierte a la vez en una fuente de ingreso adicional. Cuanto más riqueza se acumula, más posibilidades de tener mayores ingresos. Cuanto más se tiene, más se puede ganar, podríamos decirlo así. Esa es una forma de desigualdad económica. La otra forma de desigualdad económica es la desigualdad de ingresos. Esto es lo que uno recibe por una actividad que realiza, la cantidad de dinero, por ejemplo, que recibimos como salario por nuestro trabajo, o lo que se le paga a los inversionistas por las acciones que tienen en una determinada empresa, como dividendos de esa empresa, como ganancia de esa empresa, o los beneficios del gobierno que pueden llegarle a las personas. Bueno, esos son ingresos que se pueden tener, ¿no? Las transferencias que puede hacer el gobierno a algunas familias o personas. Es decir, se trata de un flujo, no de algo que tienen las personas, sino que algo les llega a las personas por su actividad como remuneración de actividades que realizan. De manera muy sintética. Sí. Hay personas entonces que pueden tener tanto riqueza como ingreso, o personas que solo tienen ingresos, por ejemplo. Hay personas que pueden tener solo ingresos, por ejemplo, si no tienen propiedad inmobiliaria. La casa de ellos no es de ellos, sino que la alquilan. No tienen cuentas bancarias donde tienen depósitos. Dependen exclusivamente de lo que les ingresa mensualmente por su trabajo. Esta es una forma de vivir. Hay otra forma de vivir que es aquel que tiene propiedades, tiene muchos apartamentos, los tiene alquilados, vive en su casa, a lo mejor puede ni siquiera, no necesita trabajar, simplemente espera que a fin de mes se le paguen los alquileres de las propiedades que tiene. Esa persona tiene riqueza y eso le genera ingresos, pero no necesariamente trabaja, o no trabaja en lo que nosotros entendemos que es trabajar. A lo mejor tiene que ir hasta el banco a retirar el dinero que le depositaron sus inquilinos por el alquiler de su casa. Ese puede ser un trabajo también, caminar una cuadra o 2 cuadras para ir a cobrar. Pero está buena la pregunta, decías, Atenea. Hay quienes no tienen riqueza. Es así. Y vamos a ver dentro de un ratito que la desigualdad en la riqueza hasta puede ser peor que la desigualdad de ingresos. Una pregunta, yo mientras te escuchaba, ¿por qué esto me suena algo a los factores de producción que vimos en la unidad anterior? Buenísimo. En la unidad anterior, en la unidad 6, hablábamos de los factores de producción. A ver si nos acordamos. Los recursos naturales, la mano de obra, el capital humano, el progreso tecnológico. Vayamos a los 3 primeros. Recursos naturales, mano de obra y capital físico, ¿no? Bueno, supongamos los dueños de la tierra. ¿Qué tienen los dueños de la tierra? ¿Qué tipo de riqueza tienen? La tierra. Bueno, son poseedores de riqueza. Y esa tierra la pueden usar o para trabajarla, y entonces les genera un ingreso además porque trabajan su tierra, o pueden arrendarla.
pueden alquilarla y que otros trabajen en la tierra y le pagan un alquiler, una renta por esa tierra. Ahí tienen una posibilidad de ser rico por poseer recursos naturales. Otra posibilidad es ser dueños de una fábrica, de comprar maquinaria, de montarla en un gran galpón y de hacerla funcionar. Ese capital físico es un activo, es una riqueza que tiene la persona y que le permite obtener ingresos, los beneficios o ganancias de esa empresa. A veces puede trabajar o no necesariamente tiene que trabajar. Puede hacer que otros trabajen por él. Y finalmente tenemos a la mano de obra. La mano de obra también es un recurso, es un factor de producción, y quienes trabajan, o sea, quienes ofrecen su mano de obra, reciben a cambio un salario. Entonces, para ellos, para eso, la única riqueza que tienen es su capacidad de trabajar. Y como la usan, reciben un ingreso a cambio. Eso capaz que ayuda un poquito a mirar cómo dinámicamente se da todos los días esto de riqueza e ingreso. Bien, hablemos un poquito más de las desigualdades económicas. ¿Por qué son importantes las desigualdades económicas en términos de desarrollo humano? Porque, como decía Atenea hace un ratito, el ingreso de una persona o la riqueza que tenga una persona va a ser determinante del tipo de oportunidades que tenga. Hay una cierta relación positiva entre mayor riqueza y mayores oportunidades, mayor ingreso y mayores oportunidades, o viceversa, menor ingreso y menores oportunidades. Justamente lo que interesa acá es que hay mucha desigualdad en la riqueza y en el ingreso, y que eso hace que sea muy desigual el acceso a bienes y servicios de las distintas personas o grupos, y por lo tanto que puedan satisfacer o no sus necesidades, puedan tener o no oportunidades de elegir lo que quieren ser y hacer con sus vidas. Con un agravante, no solo es un problema de hoy. Los que hoy tienen las oportunidades limitadas, los que hoy no tienen muchas opciones, tienen hijos, que a su vez tendrán menos opciones o menos oportunidades en el futuro. Por lo tanto, hay un efecto intergeneracional en esto de la desigualdad de ingresos o de riqueza. Como decíamos hace un momento, hay una correlación positiva, esto ya lo verán en estadística en el semestre que viene, van a ver qué es esto de la correlación positiva entre dos variables. Pero si ustedes tienen por un lado el ingreso o la riqueza de las personas, y por otro lado el acceso a determinados bienes y servicios, hay una relación entre ellos, una relación positiva, se dice. Más ingresos, más oportunidades. Menos ingresos, menos oportunidades. Más riqueza, más oportunidades. Menos riqueza, menos oportunidades. Y esto es una cuestión muy importante a tener en cuenta, porque a veces nos creemos que con que se garantice el acceso por la vía legal o porque se garantice el acceso por la vía formal, se podría estar generando igualdad. Y no es tan así. Yo les decía a Malena y a Atenea, el ejemplo que voy a poner es de lo único poquito que sé, y es de la energía eléctrica. El Uruguay es un país que tiene el 99,7% de su población cubierta por energía eléctrica. Hay cables de electricidad por todos lados, en todos los barrios. El problema es que acceder a esos cables no es gratuito. Para poder tener electricidad tengo que pagarla. Y entonces, si bien está garantizada la accesibilidad, como dice ahí en la diapositiva, no está garantizado que yo me pueda hacer de la electricidad, o sea, la asequibilidad. Accesibilidad es la posibilidad de tener. Sí, la posibilidad de tener está. Si tenemos electricidad, pasa por ahí. El problema es que para yo tenerla, para yo poder satisfacer mis necesidades energéticas, necesito pagarla. Y si no tengo ingresos, no puedo pagarla. Y si mis ingresos no alcanzan para pagar el alquiler y la comida, mal puedo pagar la energía eléctrica. Y todos sabrán que tenemos problemas de lo que algunos llaman los colgados, que en realidad, de una manera
correcta de decirlo es acceso irregular a la energía eléctrica. Irregular porque hay una regla, una norma, una institución que dice que la energía eléctrica hay que pagarla. Y quienes no pueden pagarla, aunque les pase por la puerta el cablecito, no pueden tenerla, salvo que se conecten irregularmente. Entonces, esto de asequibilidad y accesibilidad parece estar vinculado a las desigualdades. Bien, pero las desigualdades económicas, además, tienen que ver con la manera en que las reglas de juego están establecidas en la sociedad. No es que la gente tiene distinto acceso a bienes y servicios, o sea, hay desigualdad de ingresos o de riqueza porque sí, sino que hay instituciones y políticas públicas que son relevantes para que haya más o menos desigualdad. Esto lo hablamos un poquito también en el capítulo, en el video de desarrollo económico. Pueden haber políticas distributivas o redistributivas, o pueden haber políticas o instituciones concentradoras. Sobre esto vamos a volver un poquito más adelante, pero piensen en eso. Las instituciones importan. La desigualdad no es una cuestión inevitable, es una cuestión que se relaciona con las reglas de juego, las normas que hay en una sociedad. Finalmente, miremos un poquito unos gráficos. ¿Qué ha pasado con la desigualdad en los últimos tiempos? Según este informe de la desigualdad de 2018, la desigualdad en todo el mundo ha ido creciendo. Este gráfico lo que nos muestra es, a lo largo del tiempo, fíjense el eje horizontal, desde 1980 hasta 2016, con cuánto del ingreso nacional se quedó el 10% más rico en estos países o en estas regiones que están planteadas por acá. El amarillo es India. Pasó de que el 10% de la población más rica se quedaba con el 30% más o menos del ingreso nacional en 1980, y ahora en 2016, que son los últimos datos que tenemos en este gráfico, está en torno al 55%. Es decir, el 10% se queda cada vez con más riqueza en la India. Ni que hablar que con un salto enorme que ocurrió por ahí por los años 90, en Rusia ocurre algo similar. Recordarán que antes de la caída del muro de Berlín, antes de la caída del socialismo real, a ver cómo andan en la historia contemporánea, había relativa igualdad en Rusia, en torno al 20, 21, 22%, de la riqueza se le quedaba el 10% más rico. Después de la caída del socialismo real hay un salto muy grande, y hoy estamos en torno al 45-47%. Y así podemos seguir mirando cada uno. Veamos Estados Unidos, por ejemplo, y Canadá, que es el celeste, que pasan de que el 10% más rico se queda con el 35% de la riqueza nacional en 1980, y que en el 2016 estamos en torno al 47%. Parecería ser que el menos complicado ha sido Europa, que pasa del 30-33% al 37%. Las políticas públicas han sido muy distintas en Rusia, en China, en Estados Unidos o en Europa. Bien, veamos muy rápidamente ahora qué pasa con algo más alarmante todavía. Ya no estamos hablando del 1% más rico de la población, sino no estamos hablando del 10% más rico de la población, sino el 1% de mayores ingresos a nivel global. El 1% más rico con mayores ingresos del mundo. ¿Ah? En el año 1980 se quedaba con el 16% de la riqueza del mundo. De los ingresos del mundo. ¿Eh? De los ingresos. De los ingresos del mundo, perdón. El 1% de mayores ingresos del mundo se quedaba con el 16% del ingreso global. Y en el 2016 se queda con más del 20%.
habiendo tenido momentos más complicados todavía. ¿Qué quiere decir? Mientras que el 50% de la población mundial de menores ingresos se queda con menos del 10% del ingreso global. Esto se llama desigualdad. Esto es lo que de alguna manera interpela nuestro sentido de justicia, como lo planteábamos en la unidad número 4, en la dimensión normativa del desarrollo. Muy bien. Una cosita a recordar y haciendo asociación con el teórico anterior, que ahora estábamos hablando solamente de desigualdad entre personas, medidas por ingreso o riqueza, y que también hay mucha desigualdad entre los países si medimos, por ejemplo, por PIB per cápita. Y ahí podríamos decir que algunos países que son muy ricos, adentro también son muy desiguales. Ah, totalmente. Bueno, el caso de Estados Unidos que habíamos Estados recién Unidos, comparado con algunos otros, resulta que es un país relativamente rico en términos de PIB per cápita, pero que tiene muchas desigualdades al interior. O sea, dentro del país hay mucha desigualdad. Bueno, el último... Sí, dama, un dato curioso. Sanders causó un poco de olas esta elección cuando dijo un dato que Bernie es verdadero. Sanders. Que es que en términos de riqueza, que está más concentrada que los ingresos, los 3 hombres más ricos de Estados Unidos tienen más riqueza que los o sea, que el 50% más pobre de los norteamericanos. Entonces, esos 3 hombres, que son Buffett, Bezos y Gates, tienen esos 3 más riqueza que los 165 millones de americanos más pobres. Son niveles de desigualdad que son muy importantes porque además, si no nos vamos a meter, esto tiene consecuencias políticas, por ejemplo, que se consideran que pueden, por ejemplo, poner en riesgo la democracia, entre otras cosas. Te agrego otro dato. Estos hombres más ricos de Estados Unidos, entre los que mencionaste, en esta época de pandemia incrementaron su riqueza también muchísimo, en billones, no hablamos de miles de dólares, hablamos de billones de dólares, mientras hay mucha gente que se está muriendo de hambre, por ejemplo. Contame por qué, Atenea. ¿Por qué se están enriqueciendo tanto? A ver. La desigualdad. Bueno, por decir, pero porque... La desigualdad, porque, sí. Dale. No, porque ellos están justamente en sectores cuyas acciones se han valorizado muchísimo. Por ejemplo, Bezos, que es el dueño de Amazon, es un caso de estos, ¿no? Que no solo que ha incrementado la cantidad de trabajo que genera, es decir, trabajo en términos de incrementó la comercialización, pero también incrementaron las acciones muchísimo. Y además también habla de, por ejemplo, el caso de Amazon es un caso muy claro de cómo en tiempos de pandemia los grandes tienen algunas ventajas en relación a los chicos. Y uno de los peligros que se considera al respecto es que cuando todo esto pase, por ejemplo, los pequeños comerciantes que no hayan podido sobrevivir al temporal porque no tienen la espalda para sobrevivir al temporal, no van a estar, pero sí los grandes, que sí tienen las espaldas para comerciar, y más el caso de Amazon, que por su característica es uno de los grandes beneficiados, sí va a sobrevivir. Entonces hay todas unas discusiones sobre cómo la concentración, por ejemplo, de la riqueza empresarial se puede agravar en este contexto de pandemia. Pero eso es todo un tema de discusión, que igual les vamos a avisar que les vamos a contar un poco más en otros momentos de este curso. Ahí está. Bueno, ¿y cómo andamos nosotros en toda esta cuestión de la desigualdad? Tenemos ahí un gráfico para mostrarles a ustedes de la concentración de la riqueza en Uruguay. Acuérdense de la diferencia entre riqueza e ingreso. Acá estamos hablando de lo que tienen, ¿verdad? Entonces, hay un estudio que se ha realizado desde la Facultad de Ciencias Económicas. Esto es un gráfico que salió en la diaria, veo por acá, esto lo puso Malena, nos lo mandó. Estamos hablando de la concentración de la riqueza en Uruguay. Entonces, veamos, riqueza inmobiliaria, ¿se acuerdan que esto? Tener casas, edificios, etc. Riqueza financiera, es decir, tener capital invertido en los bancos, riqueza, depósitos bancarios que generan riqueza o algún otro tipo de activo financiero, algún otro
acciones o cuestiones por el estilo. Y la riqueza empresarial. La riqueza empresarial es ser propietarios de empresas, ¿no? Entonces, fíjense, en la riqueza inmobiliaria, el 1% de la población de Uruguay se apropia del 17% de la riqueza inmobiliaria del país, mientras que el 99% restante se apropia del 83% de la riqueza inmobiliaria del país. No está tan mal esto. No está tan mal, sí. Bueno, comparado con otros lugares no estamos tan mal, a Y con pesar de otros que tipos tenemos de déficit. riqueza también. ¿Cómo? Y comparado con otros tipos de riqueza tampoco está tan mal. Claro, totalmente. Bueno, en Uruguay, a pesar de que hay déficit en términos de vivienda, han habido muchas políticas de vivienda desde el siglo pasado, entre ellas las cooperativas y otras formas de resolución de los problemas de vivienda, que han hecho menos grave que otros temas. Por ejemplo, la riqueza financiera. Acá sí que las cosas empiezan a parecerse más a los peores escenarios. El 1% más rico se apropia del 79% de la riqueza financiera, mientras que el resto, 99%, solo tiene el 21% de la riqueza financiera en el país. Y cuando hablamos de empresas, de capital empresarial, el 1% más rico de los empresarios tienen el 99% del capital empresarial en el país, mientras que al resto, el 99%, se reparte el 1% de la riqueza empresarial, del capital empresarial en el país. ¿Comentarios, chicas, a ver, de esto? Está complicado, a medida que vamos avanzando hacia la derecha se nos pone fea la cosa, ¿no? Bueno, justamente eso está en línea de lo que decíamos. Hay empresarios que ganan todo el tiempo e incluso en épocas de crisis ganan más, ¿no? Y entonces incrementan este porcentaje. Muy bien. Me queda una diapo para mí, me parece. Y es contarles en ese informe sobre la desigualdad global del año 2018, entre las conclusiones que se manejan, se plantea que, como decíamos hace un ratito, no todo es inevitable. Si se dejan las cosas como están, seguramente la desigualdad mundial continuará creciendo. Pero si se instrumentan políticas para mitigar la desigualdad, para disminuir la desigualdad, por ejemplo, ellos ponen el ejemplo de Europa, que ha tenido políticas más redistributivas que, por ejemplo, Estados Unidos, ¿no? Si se aplicaran algunas políticas redistributivas como las aplicadas en Europa, seguramente la desigualdad mundial podría reducirse. Y esto podría también hacer más fácil reducir la pobreza a la escala global. O sea, en este informe no hay nada radical planteado para terminar con la desigualdad ni nada que se le parezca. Simplemente lo que nos está diciendo, y sobre esto vamos a volver al final del video, es que las políticas importan. ¿Qué tipo de instituciones se tienen? ¿Qué tipo de políticas se despliegan? Son determinantes del grado de desigualdad que tienen los países. Y se podrá ir para peor o se podrá ir para mejor según las políticas. Volveremos sobre esto hacia el final. Bueno, otro de los ejes estructurantes que dijimos que íbamos a hablar en este curso tiene que ver con las desigualdades de género, que también ven que está en plural, vamos a decir, porque también cuando hablamos de desigualdades de género hablamos de desigualdades que se manifiestan en distintos ámbitos, etc. La idea no es entrar a fondo en este tema, por supuesto no tenemos el tiempo ni el espacio, simplemente es traer una introducción a algunos aspectos de la literatura. Vamos a decir, si estamos hablando de desigualdades de género, hay un concepto que es central, que es el concepto de género. Nosotros acá traemos un extracto de un texto que está también citado en el manual, de Alessina y González, que son dos uruguayas, que desarrolla una explicación del sistema de género. Lo que están explicando Alessina y González es: las sociedades se puede considerar que tienen un sistema de género o un sistema de sexo-género.
Este sistema de sexogeo refiere a un conjunto de prácticas, símbolos, estereotipos, gustos, creencias, normas y valores que una sociedad elabora a partir de la anatomía genital externa y que da un sentido a las relaciones personales. O sea, las personas nacemos, hay algunas diferencias, por ejemplo, la genitalidad externa, algunas personas nacen con, vamos a decir, ahora que va a quedar grabado, capaz que no sé si estoy tan dispuesta a hablar con el lenguaje biológico Adelante. correcto. Desinhíbase. Pero por las diferencias que se dan en la anatomía genital externa, la sociedad etiqueta mujer y hombre, a partir de lo cual se construye toda una serie de imaginarios, de prácticas, de expectativas que se tienen sobre estas personas. Y esto que vamos a decir, que tiene que ver con esta construcción en torno al género, se conforma como un sistema de poder que es estructurante de las relaciones humanas, y eso podemos, si no quedó claro, ver un poco más. Pero además, todo esto que se construye tiene que ver con construcciones culturales, que son específicas a un tiempo y un espacio. Entonces, por ejemplo, lo que se piensa, lo que se espera, lo que se le permite a hombres y mujeres, no es lo mismo en la China que en Uruguay, y no es lo mismo en el Uruguay del 2020 que en el Uruguay del 1900. Creo que eso es fácil para todos pensarlo y tenerlo claro. Entonces, ¿qué se plantea esta perspectiva? Cuando hablamos del sistema de género, hablamos de esto, ¿no? De cómo de los imaginarios, de las prácticas, de los símbolos, de los estereotipos, de los gustos, de las normas, de los valores que existen en las sociedades, en torno principalmente a lo que se considera de las mujeres y de los varones, y que tiene que ver con prácticas culturales que cambian a lo largo del tiempo y del espacio. Y de lo cual en general decimos, en el sistema de género más tradicional, no estoy diciendo que así sea en el Uruguay del 2020, pero en el sistema de género más tradicional hay una serie de creencias vinculadas a las mujeres, que tiene que ver con lo que se considera que es femenino, y hay una serie de creencias al respecto de los hombres, que es todo lo que se considera como masculino, que va desde la idea de que las mujeres están más naturalmente predispuestas al cuidado, los hombres están más naturalmente predispuestos por ejemplo, estas ideas de que los hombres no deben llorar porque las emociones son cuestiones de mujeres, o un montón de cosas que tienen que ver con lo que vinculamos con lo masculino y con lo femenino, y donde además tradicionalmente lo femenino estaba peor conceptualizado que lo masculino, que se consideraba, más que peor conceptualizado, estaba menos valorado socialmente. Lo que estaba más valorado socialmente tenía que ver con aquello que se consideraba lo masculino. Entonces, estos sistemas tradicionales, vamos a decir, de mirada sobre los varones y las mujeres, que están en constante cambio, que no son los mismos ahora de cómo eran, y no son los mismos en Uruguay que en Arabia Saudita, en Estados Unidos, o incluso dentro de Uruguay, no son los mismos en unos espacios que en otros, estructuran las relaciones humanas. Y estructuran las relaciones humanas de una manera que tiene efectos, por ejemplo, sobre cómo se distribuyen las capacidades en una sociedad, incluso sobre cómo se distribuye las posibilidades de agencia vinculado a esto de qué esperamos de mujeres y de hombres. Y esto no solo tiene que ver con, como decimos así, de mujeres y varones, sino que también tiene que ver, por ejemplo, con las construcciones en torno a, por ejemplo, las personas trans, tiene también que ver con lo que se construye respecto a esas personas que no son heterosexuales, tiene que ver también con las construcciones que hay en torno a aquellas personas que a nivel biológico son intersex. Hay como un montón de personas, vamos a decir, y de categorías sobre las cuales se construyen estas expectativas y prácticas diferenciales y que terminan afectando en las capacidades que tienen las personas. Lo dije bastante, manteniéndolo más como analítico y conceptual, pero eso es un poco como para introducir, aquí estamos hablando cuando hablamos de un sistema de género y por qué nos importa el sistema de género desde una perspectiva de desarrollo, que tiene que ver con estas diferencias en la distribución de capacidades y de la agencia de las personas. Y solo para introducir algo más, en ese sentido, en los estudios del desarrollo, durante un tiempo nos habló mucho de estos temas. Cuando entran los temas, entra como la preocupación por respecto de las mujeres, y las mujeres, especialmente en los países en desarrollo, las mujeres pobres, y ahí entra la agenda que llama las mujeres en el desarrollo. Ya en los últimos años se ha avanzado más hacia lo que se llama, avanzado no porque sea ni mejor ni peor, sino porque es como lo que ha pasado, digamos, en los estudios del desarrollo. Cada vez se habla más de esto que se llama el género en el desarrollo, que intenta entender al género como esta categoría relacional que hace a lo que se espera sobre hombres, mujeres, etcétera,
y que intenta pensar, vamos a decir, analizar las relaciones de género dentro de los estudios del desarrollo desde un carácter más general, que entre otras cosas, que evalúa, que se preocupa no solo, por ejemplo, con lo que pasa en el mercado, sino también se preocupa por lo que pasa al respecto de la distribución de las tareas en el ámbito doméstico. Y además, esta perspectiva de género en el desarrollo también se plantea, lo que vamos a hablar más a continuación, pero que tiene que ver cómo, si estamos pensando respecto de mujeres y hombres en el desarrollo, también tenemos que pensar respecto de las particularidades vinculadas a ser una mujer pobre, ser una mujer indígena, ser un hombre pobre, ser un hombre afro, etcétera, etcétera, que es algo que vamos a hablar más a continuación. ¿Me puedo hacer una pregunta, Malena? ¿Puede hacer una pregunta, Reto? Estas relaciones de género son dicotómicas, esto de varón y mujer. Parecería ser que son las dos únicas categorías en las que tenemos que manejarnos. Pero hay otras situaciones y otras expectativas y otras discriminaciones hacia otros y otras, ¿ah? Según opciones que toman en sus vidas. ¿Es solo un problema entre varones y mujeres el tema de género? Vamos a hacerlo, voy a intentar hacerlo lo más corto posible. Pero en Sí, yo sé que esto general, es largo. no, pero en general cuando hablamos de un sistema de género, por ejemplo, podemos hablar distintas categorías que se van construyendo y que van dejando cosas afuera. Lo primero es, a nivel biológico, a mí en la escuela me enseñaron que había dos sexos, los hombres y las mujeres. Pero resulta que en la biología hay una variedad que no solamente se puede considerar desde esta cosa dicotómica de hombres y mujeres. También existen, por ejemplo, las personas intersex, que históricamente se le decía a los hermafroditas, es el ya no se usa más en la literatura, pero por ejemplo existe una parte de la población mundial que son personas intersex que tienen características biológicas que no son solamente las que se considera que corresponden a machos y hembras, y eso pasa, vamos a decir, en la biología. Y históricamente, por ejemplo, la medicina intentaba cambiar los cuerpos, modificarlos, para hacerlo más posible hombre y mujer, incluso cuando eso no tenía ningún efecto en la salud, y ahora Uruguay, por ejemplo, tiene una legislación que dice, si no hay necesidad médica, y si la persona no quiere, no se puede, por ejemplo, cortarle el pito a un bebé de un mes porque se quiere normalizar ese cuerpo para si nació con una genitalidad que no es solamente de macho o de hembra, digamos. Entonces, en la biología, vamos a decir, tenemos que macho y hembra no son las categorías dicotómicas que tradicionalmente se pensó, que hay una gama, que están las personas intersex. Después tenemos el hecho de que las personas, a partir de nuestra genitalidad externa, se dice hombres y mujeres, pero resulta que hay un conjunto de la población que no se identifica con este género asignado al nacer, y ahí tenemos a las personas trans, que en el Uruguay, por ejemplo, las personas trans tienen una esperanza de vida que es de la mitad que el resto de la población, que tiene que ver con los procesos de discriminación que han sufrido históricamente. También tenemos que lo que se esperaba en las sociedades más tradicionales es que si sos hombre te gustan las mujeres, y si sos mujer te gustan los hombres, y siempre esta cosa en la cual solo hay como dos posibilidades, ¿no? Y que históricamente había una discriminación hacia las personas cuya orientación sexual no es la heterosexualidad, ya sea que sean homosexuales, bisexuales, etc. Y así, en ese sentido podemos hablar, vamos a decir, de cómo esta construcción tradicional que hacía un sistema de género generaba expectativas distintas y generaba un montón de lo que se consideraban otredades, que tradicionalmente, y no solo tradicionalmente, digamos, el ser esta otredad generaba una limitación de las capacidades de vivir una vida digna de ser vivida. No sé si, perdón por lo largo, pero... No, pero viene bien, porque ¿sabés por qué te lo preguntaba? Porque mientras hablabas a mí se me ocurría decir, bueno, nosotros sintéticamente decíamos al terminar la unidad 4, en definitiva, el desarrollo es la ampliación de las capacidades de las personas para que éstas sean capaces de elegir lo que quieren ser y hacer con sus vidas, ¿no? Muy bien. En un sistema de género en el que se discrimine o en el que no se tengan las mismas oportunidades unos que otros, también se hace difícil elegir la vida que uno crea valioso vivir si este valor que yo le doy
a mi proyecto de vida en la sociedad que vivo es dejada de lado, o es mirada de mal manera, o me impide tener ciertas oportunidades por lo que yo elegí ser y hacer con mi vida, ¿no? Es un problema. Bien. Bueno, vamos a dejar por acá porque si no, esto puede seguir para toda la noche. Muy bien. Bueno, pasamos al tercer eje estructurante de las desigualdades y tiene que ver con los aspectos étnico-raciales. Bien. Primero, estos términos, raza y etnia, son construcciones históricas e institucionales. Vamos a empezar con raza. La idea de diferenciar a las personas bajo este criterio de raza tomó fuerza en el siglo XIX como un concepto basado en lo biológico que separa a las personas en tipos. Y esto de acuerdo a características biológicas externas, es decir, por cómo se ven físicamente. Puede tener que ver con el color de la piel, el tipo de pelo, el tamaño del cráneo. Y a esto se vincularon características morales, psicológicas y también intelectuales que hicieron que unas razas fueran superiores y otras inferiores, entrando en este segundo criterio de inferioridad cualquier raza que no fuera la blanca europea. Entonces, esta diferenciación se empezó a usar como bandera también política para avalar el racismo o las diferencias, la discriminación en la sociedad. Posteriormente, ya en el siglo XX, hubo una ola fuerte de investigaciones científicas que arrojaron evidencias que demostraron que en efecto no había diferencias biológicas que sustenten la existencia de razas dentro de los seres humanos. Es decir, no había diferencias genéticas fuertes que permitan identificar subgrupos de humanos, más allá de que sí podía haber algunas variaciones genéticas, ¿sí? Y quedó demostrado entonces que los seres humanos somos todos iguales como un tipo biológico. Podríamos decir que somos una única raza. Entonces... Pero Atenea, pero somos distintos. Hay negros, hay blancos, hay amarillos. Bueno, somos distintos, ¿Hay sí. en realidad evidencia de que somos todos iguales? O sea, hay variaciones fenotípicas, es decir, de cómo nos vemos, y genotípicas, que tienen que ver con los genes, que se evidencian, pero eso no quiere decir que, por ejemplo, que estas diferencias sean tan grandes como para separarnos en razas, ¿sí? Es decir, que las personas no quiere decir que por eso seamos más inteligentes unos, menos inteligentes o más aptos para hacer unas cosas Sí, u otras. si siempre ganan los negros las carreras acá de las maratones que hacemos en Montevideo, ¿o no? Bueno, ¿Vienen los senegaleses o no? Son más rápidos, porque son negros. bueno, ¿O no? sí, eso Malena sabe un poco más, pero yo te pongo otro ejemplo para que ella nos explique capaz, que por ejemplo, dice, en el fútbol, vamos a algo más conocido, el fútbol. Sabemos que cuando los equipos que están acostumbrados a estar al nivel del mar, los jugadores, las personas que viven al nivel del mar, van a la altura, tienen peor rendimiento que los que están acostumbrados a vivir ahí. Sí, porque sus pulmones están acostumbrados a otra cosa. Entonces, por ejemplo, los bolivianos, que no son afrodescendientes, cuando están en Bolivia ganan todos los partidos, y eso no tiene nada que ver con que sean afros o indígenas, ¿no? Pues son indios. Bueno, eso... Reto, ¿te acordás que habíamos hablado de que vos no ibas a hacer una caricatura tan caricaturesca del racismo? ¿Te acordás? Explíquenme. Malena, no sé si quieres ampliar. No, a ver, esto no es una clase de biología, no nos vamos a meter en detalles. Si a alguien le interesa muchísimo este tema, se le puede mandar algún material de gente que realmente sabe, por ejemplo, sobre antropología genética y otras cosas bastante más interesantes. Solamente para aclarar algunas dudas, en los seres humanos hay variabilidad a nivel biológico, pero, y estas son como varias partes que tienen. La primera es, las razas como las construimos en la actualidad, como dijo Atenea, se crearon mucho antes de que se creara la genética moderna, ¿no? Estamos hablando de que en un momento, además muy vinculado a la justificación, por ejemplo, de la esclavitud,
se construyeron en función de estas características externas, como ya acaba de explicar bien Atenea, estas distintas categorías. Y se construyeron sin tener ni idea sobre, vamos a decir, los genomas humanos. ¿Qué pasó? Que cuando apareció la genética moderna y todo lo que ha sido la evolución de los últimos años de los estudios biológicos, especialmente de los genomas, pero no solamente, se encuentra, por un lado, que en biología, cuando hablamos de raza, eso tiene que ver con con umbrales de variabilidad que los seres humanos no tenemos, y por eso es que se dice, en biología es un disparate hablar de razas dentro de la humanidad, tiene que ver con que ellos definen de una manera, en algunas especies sí existen, en nuestra especie no existe, pero además, vamos a decir, las distintas investigaciones sobre el genoma humano, lo que muestran es que las variabilidades en los seres humanos no se explican muy mal por las razas que construimos hace 200 años, mucho antes de que existieran los genomas. Que la mayor parte de la variabilidad, que es poca que hay en los humanos, pero esa poca, la mayor parte se da dentro de grupos, digamos, y que de las variaciones entre grupos tampoco suelen responder a las categorías raciales que creamos, porque además los seres humanos, que hemos evolucionado juntos durante la mayor parte de la historia humana, vamos a decir, que la mayor parte de esa evolución se dio dentro del continente africano, pero además de eso, aunque sí hay algunas características que son diferenciales, especialmente las fenotípicas, esas características, como venía diciendo, no corresponden a estas categorías raciales que creamos antes, porque además, y eso es importante, los seres humanos nos hemos pasado migrando y mezclándonos. Entonces, ni siquiera hay categorías cerradas que podemos crear. Que eso no quiere decir que haya algunos genes muy específicos que se dan en algunas poblaciones y otras no. Son muy pocos, y hay algunos, vamos a decir, eso permite, por ejemplo, en el Uruguay, investigar los genes en la mitocondria, que tiene que ver con lo que se heredó por línea de materna, y eso permite saber que, por ejemplo, en el Uruguay, en nuestro pool genético tiene más genes indígenas de lo que creíamos. Hay algunos genes muy específicos que pueden ser diferenciales, pero, por ejemplo, no es que hay un gen indígena, hay un gen específico que tenían las poblaciones indígenas que vivían acá, que no lo tienen por qué tener los mayas, digamos, aunque dentro de las categorías raciales tradicionales ambos son indígenas. Entonces, hay diferencias genéticas, esas diferencias genéticas son muy interesantes porque estos genes específicos nos permiten, por ejemplo, estudiar el genoma uruguayo, pero las categorías raciales creadas anteriormente son malas, en términos de las variaciones entre genes, y además son muy pocas estas diferencias genéticas que no corresponden ni siquiera a las razas. Gracias, Magdalena. Entonces, agregando, como se ve, todavía esta idea de que hay razas y que algunas son superiores o inferiores no ha desaparecido, y esto se debe a que, pese a que no hay diferencias biológicas, la biología no lo avala, la genética no lo avala, se han reforzado debido a que ha sido una construcción histórica que se ha mantenido, y también que ha tenido que ver con las instituciones formales y también las informales, como recordábamos, ¿no? Que han avalado estas diferencias y por ende han generado procesos de discriminación. Ahora voy a rápidamente hablar del término etnia, que es un concepto un poco más vinculado a lo cultural, que se usa para referirse más a grupos de personas que son minorías dentro de una sociedad y que tienen características culturales, sistemas culturales distintos, ¿sí? Y este concepto ha sido un sustituto del concepto de raza por ser este último más peyorativo, ¿no? Sin perjuicio de que también el concepto de etnia ha sido usado para diferenciar lo superior de lo inferior. A esto le podríamos llamar discriminación étnico-racial. Y, por ejemplo, en América Latina, cuando se hacen estudios más socioeconómicos o culturales, se usa el término raza para los afrodescendientes y el término etnia para las comunidades o pueblos indígenas. Pero vamos a la siguiente diapositiva. Pero ¿por qué nos importa hablar de estas diferencias de etnia y raza? Pues porque en la práctica y hasta hoy, los dos términos, como les decía, son estas construcciones que buscan mantener o reproducir la distribución de las capacidades
o del bienestar. Es decir, las diferencias físicas de las personas siguen siendo determinantes para que existan brechas que son estructurales en cuanto al bienestar, al reconocimiento, a la autonomía, al ejercicio de derechos de unos pueblos respecto de otros, podríamos decir de los indígenas y afrodescendientes respecto o con relación a los que no lo son, ¿sí? Entonces, en ese sentido, también se ha trabajado en las agendas públicas, sobre todo desde la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU de 1948, que señala, por ejemplo, en el artículo 1, que todas las personas somos iguales, y en el artículo 2, que todos somos agentes de derechos sin importar el color, raza, género, etcétera, ha estado desde entonces presente en la agenda internacional, ¿sí? Y también en las agendas de los países a nivel local. No tanto como el tema de las desigualdades de género, pero sí ha estado. Yo puedo dar un ejemplo claro. Son los casos de Ecuador y Bolivia que en la década pasada incluyeron recién en sus constituciones el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas, ¿sí? Como viendo a estos países como estados realmente plurinacionales, en donde también se les da, se reconoce que los indígenas son sujetos de derechos y que tienen sus propias formas de organización social, económica, política y también judicial, como veíamos en otro teórico. Entonces, ¿por qué también nos importa esto? Bueno, porque sobre todo en América Latina, aunque ha habido este avance en reconocimiento de derechos, todavía los afrodescendientes y los indígenas siguen teniendo menos acceso a educación, sobre todo terciaria, y por ende esto hace que tengan menos acceso a trabajos calificados, poco acceso a salud, que habiten mayoritariamente en barrios pobres o villas, sobre todo los afrodescendientes, y en zonas rurales, sobre todo los indígenas, que tengan poco acceso a servicios básicos y también a tecnologías. Y sobre esto les voy a mostrar un poco en los siguientes gráficos. Son varios, pero lo digo rápido. Por ejemplo, el primer gráfico lo que muestra en 9 países de América Latina es la mortalidad infantil por condición étnica en poblaciones indígenas y no indígenas. Las barras azules corresponden a la población indígena. ¿Qué se ve? Que en todos los países la mortalidad infantil es mayor en estas poblaciones. En el segundo gráfico podemos ver lo mismo, pero comparando poblaciones afrodescendientes con no afrodescendientes. Nuevamente la barra azul corresponde a afrodescendientes y vemos que en todos los países es mayor la mortalidad, podríamos decir, en indígenas y en afros. El tercer gráfico lo que muestra es la proporción de hogares con conexión a Internet, lo que les decía, acceso a tecnología, según condición étnica. Se ve, las barras lilas corresponden a los indígenas que tienen mucho menos acceso a Internet que otros, que los no indígenas. Y el último gráfico muestra la tasa de analfabetismo de la población entre 15 y 24 años por etnia, nuevamente entre población indígena y no indígena. Las barras azules nos muestran una vez más cómo estas poblaciones tienen una tasa de analfabetismo superior respecto a la población no indígena, sobre todo la población mestiza o blanca. Yo tengo una anécdota que es muy fuerte que me pasó en la vida, y es esto de, yo en Ecuador participé en el censo de población del 2001, y me tocaba ir censando a la gente, y una de las preguntas del censo era, ¿cuál es su raza? Y entonces, claro, uno veía a la gente de mi color, yo me considero más indígena, pero podríamos decir mestiza, que siempre decía en algunos barrios, yo soy blanco. ¿Por qué? Porque está mal ser indígena, está mal tener la piel oscura, porque tienes discriminación, no solo social, sino también económica, de acceso a capacidades. En conclusión, es mucho más difícil ejercer la agencia si eres indígena o eres afrodescendiente. Y paso con el último gráfico, que tiene que ver, el gráfico muestra pobreza por etnia y raza, dijimos etnia respecto a los indígenas y raza respecto a los afrodescendientes en América Latina en el 2010. Y se pone a otra como las otras agrupaciones que no están aquí. Entonces se ve que tanto en el sector urbano y rural siempre la pobreza es mayor en el sector afro, pero sobre todo es mayor en los indígenas.
y si vemos en el total, sucede lo mismo. Entonces, más adelante, capaz Malena les va a mostrar cómo estas poblaciones son afectadas en sus derechos, son afectadas en sus oportunidades y por ende en su agencia. Y si luego vemos qué pasa dentro de estas mismas poblaciones entre hombres y mujeres, vamos a tener otra diferencia que Malena va a explicar un poco mejor. Bueno, podemos decir que por ahora hemos hablado de desigualdades económicas, hemos hablado de desigualdades sustentadas en género y después étnico-raciales. Yo creo que este teórico va a quedar un poco más largo que el resto, sí, ¿no? Pero bueno. Uno de los últimos conceptos que queríamos introducir es este concepto de interseccionalidad o de interseccionalidades. ¿Qué nos referimos con esto? Hay distintos nombres con los que se le ha llamado, desigualdades entrecruzadas, interseccionalidad de la desigualdad, pero hacen referencia a cómo estos distintos ejes estructurantes de la desigualdad atraviesan a los individuos e interactúan simultáneamente, generando situaciones específicas que afectan sus oportunidades. ¿Qué estamos pensando? Estamos pensando en interseccionalidad. Estamos entrando en una batalla, en una olimpiada de a quién le va peor, y si esas son a las mujeres indígenas o a las mujeres afro, o a las mujeres afro-trans. No. Esto no es una olimpiada de quién está mejor o peor, sino que es un marco analítico que lo que intenta pensar es, ya no solo en estas miradas segregadas, o ya no solo simplemente sumamos y decimos, a las mujeres indígenas les va peor porque son mujeres e indígenas, sino que intenta pensar cómo el hecho de que las personas estén atravesadas por estos distintos ejes estructurantes, que estos distintos ejes estructurantes además interactúen entre sí, genera situaciones específicas que son importantes de considerar para pensar tanto los diagnósticos como la política pública. Yo esta diapositiva no me voy a meter, y menos dado el tiempo que tenemos, solamente es para mencionar que quien acuña este término es una abogada norteamericana, Kimberly Crenshaw, que para explicar mejor este concepto pueden visitar su charla TED, que es bastante, ella tiene algunas cosas un poco más complejas, pero su charla TED es bien de divulgación y está, creo que bastante bien para que si alguno de ustedes, cuando termine esto, sigue sin entender, puede visitarla. Se llama La urgencia de la interseccionalidad de esto de Kimberly Crenshaw, donde ella explica cómo es que cómo es que terminó acuñando este concepto. Para ponerle un poco de carne y en eso ir explicándola, cuando estamos hablando de interseccionalidad, estamos hablando entonces de cómo las personas que tenemos identidades múltiples, o sea, identidades atravesadas por estos distintos ejes estructurantes, eso genera situaciones específicas. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos un primer gráfico y una frase, que lo que se refiere a cómo es que, por ejemplo, en el Uruguay, las mujeres afro dicen haber vivido situaciones de violencia basada en género con una mayor prevalencia que las mujeres que no son afrodescendientes. Eso quiere decir que las mujeres afro declaran haber sufrido más violencia basada en género que las no afrodescendientes. Pero además, cuando se les pregunta cualitativamente, dicen que, por ejemplo, respecto de las situaciones que viven de acoso callejero, dicen, a mí cuando me gritan en la calle, todo el tiempo se refieren a mi negritud. Y muchas veces se refieren eso está vinculado a toda una serie de imaginarios colectivos construidos al respecto de la negra o la negrita, vinculado a por ejemplo, una sobresexualización de sus cuerpos. Y entonces, lo que dicen es, yo como mujer negra, tengo una vivencia en la calle que es específica, no solo porque capaz que sufro más violencia basada en género, sino porque la forma en la que lo sufro tiene que ver con la construcción social en torno a la negritud femenina, digamos, o a las mujeres negras. Pero además, y en esto de cómo es importante para pensar las situaciones específicas, yo acá tengo dos gráficos, uno sobre desempleo y otro sobre pobreza. Todo esto es sacado de indicadores del INE, que son del censo, que ya ahora está cada vez más viejo, pero bueno, esos son el censo es la información más completa que tenemos en este país. Entonces, por ejemplo, lo que señalan, igual esto no es censo, porque, bueno, lo que señalan es que, por ejemplo, la tasa de desempleo en el 2011 lo que mostraba es que quienes sufrían más desempleo eran las mujeres afrodescendientes, seguidas por las mujeres no afrodescendientes, seguidas por los varones afrodescendientes, seguidos por los varones no afrodescendientes. Pero además, si ustedes ven acá la gráfica, las diferencias son mayores entre hombres y mujeres que entre afrodescendientes y no afrodescendientes dentro de esta misma categoría de género. Esto sería en Uruguay, ¿no, Male?
Esto sería en Uruguay, sí. Esto sería en Uruguay. Pero ¿qué quiere decir entonces? Que cuando pensamos en desempleo, la categoría género afecta muchísimo, tanto que hay una brecha significativa entre el desempleo de hombres y de mujeres. Pero por otro lado, cuando nos vamos a pobreza, y ese gráfico que tenemos aquí, también datos para Uruguay, encontramos que sí, el subgrupo poblacional que tiene más porcentaje de personas en situación de pobreza son las mujeres afrodescendientes, seguido por los varones afrodescendientes, seguido por las mujeres no afrodescendientes y por último los varones no afrodescendientes. Vamos a decir, en situación seguimos con estos cuatro, seguimos en realidad con las mujeres no afrodescendientes siempre en la peor situación y los varones, las mujeres afrodescendientes en la peor situación y los varones no afrodescendientes, pero que por ejemplo, si en desempleo la categoría que mostraba más diferencias era la categoría de género, en la situación de pobreza en realidad no hay tantas diferencias entre, por ejemplo, varones afrodescendientes y mujeres afrodescendientes, o entre varones y mujeres no afrodescendientes, pero sí hay mucha diferencia entre ser afrodescendiente y no ser afrodescendiente. O sea que cuando hablamos de pobreza, nos importa mucho la ascendencia declarada. ¿Por qué estos ejemplos? No, Sí. solo quería decir que, por ejemplo, en países andinos sucede lo otro, que son las mujeres con ascendencia indígena las que están en peor condición en toda, si diríamos, la escala, ¿no? Exacto. Sí, por eso, esto por supuesto que son datos para Uruguay y las situaciones son distintas en estos países. Esto principalmente es un ejemplo para decir cómo, cuando estamos viendo dos variables, como son desempleo y pobreza, la perspectiva interseccional nos dice, bueno, no solo hay que mirar ascendencia o género o otras variables que podríamos estar viendo, rural y urbano, sino también al mirarlas en conjunto podemos ver, por ejemplo, esto, cuando miramos desempleo, el género juega un rol muy grande, que cuando miramos pobreza, la ascendencia está jugando un rol más grande, y esto nos permite tener un análisis, un diagnóstico de la situación mejor al ver las cosas, vamos a decir, de formas más complejas y viendo cómo estas cosas van jugando entre sí y cómo eso afecta las oportunidades, o sea, las capacidades y la agencia de las personas en sus situaciones específicas. Y bueno, y ahora sí, en serio, y no haciendo la broma de hace un rato, volver sobre lo que han planteado de manera muy clara Atenea y Malena, en el sentido de que el sistema de género y que la conceptualización esta de etnia y raza son construcciones sociales que se dan en el marco de determinadas reglas de juego. Y que las reglas de juego, que son las instituciones, acá volvemos a la unidad 5, vamos a relacionarlo con la unidad 5, decíamos que las instituciones eran las reglas de juego que regían la interacción social. Pues bien, esas reglas de juego, tanto las formales como las informales, son fundamentales en gestar y reproducir desigualdades. No tienen otro fundamento. No hay, como nos decían muy claramente ellas, no hay fundamentos biológicos que puedan justificar jerarquías diferentes entre las personas. Las jerarquías, el mayor poder, la mayor posibilidad de acceder a determinados bienes y servicios, la mayor cantidad de oportunidades, la discriminación, mirando desde el otro lado, son construcciones que se hacen desde la propia sociedad, creando instituciones, creando reglas que producen y reproducen desigualdades. Pero dicho esto, también podríamos decir que si cambiamos nuestras instituciones, si cambiamos nuestras reglas de juego, podremos crear mejores condiciones para reducir o eliminar las desigualdades. Es decir, las instituciones pueden servir para crear desigualdad, para mantener desigualdad o para construir más igualdad. Vamos a hablar en plural, que era lo que habíamos dicho. Las instituciones pueden reproducir las desigualdades o pueden reducir las desigualdades, o podrían llegar a eliminar las desigualdades. Es decir, cuando nosotros estamos hablando de la importancia de las instituciones para el desarrollo, estamos hablando también de la importancia de las instituciones para lograr mayor igualdad o para reducir la desigualdad. Hace un rato decíamos, las políticas llevadas a cabo en Europa son distintas de las políticas
llevadas adelante en Estados Unidos y en otras regiones, y por eso hay menos desigualdad. Las políticas en última instancia son reglas, son instrumentos, son formas que se dan las sociedades para regir la interacción humana. Entonces, las instituciones son las que garantizan los derechos. Decía Atenea, desde 1948 está establecida la igualdad entre las distintas personas, no importa el color de su piel, no importa su condición de género, etcétera, pero no se cumplen. ¿Y por qué no se cumple esto? ¿O por qué no se cumple cabalmente? Porque tenemos reglas de juego que todavía no garantizan ese ejercicio de los derechos. Y para eso, los gobiernos, las políticas públicas, deberían tomar decisiones que ayuden a achicar las brechas, a mitigar las desigualdades y a promover una sociedad más igualitaria. En ese sentido hay algunas cosas que se han hecho en el plano internacional y que creo que sirven como banderas para tener en cuenta o orientación para poder promover también algunas decisiones o instalar reglas de juego menos, menos comprometedoras de la desigualdad en nuestras sociedades. Aquí están simplemente enumeradas, no me voy a detener en todas ellas, pero algunas de las reglas, de las normas que se promueven desde los objetivos de desarrollo sostenible para mitigar la desigualdad, para favorecer la igualdad de oportunidades de las personas. Después las leen tranquilos y van a ver que son buena parte de estas reglas que se tratan de promover desde los objetivos de desarrollo sostenible, desde la Agenda del Desarrollo 2030, tienen mucho que ver con la búsqueda de reducir las desigualdades de las que hemos estado hablando, tanto en el plano económico, como en el plano de género, como en términos étnico-raciales. Pues bien, llegamos al principio de nuevo. Sí, volvamos al principio. Y queríamos terminar con esta pregunta, volviendo a la primera pregunta que nos hacíamos hoy, y la primera pregunta también que inaugura las preguntas claves, las preguntas guías que les proponemos en el afiche de esta semana. ¿Por qué desde un enfoque de las capacidades o del desarrollo humano importan las desigualdades? Si logramos responder esto, nuestro objetivo está cumplido, o por lo menos casi cumplido. Atenea, Malena, nos tenemos que despedir. Sí, Finalmente. finalmente, luego de hora y media, nos vamos a despedir. Bueno, fue un poco largo, pero ameritaba, ¿no? Yo Sí. creo que el tema de las desigualdades, es un tema central como problema del desarrollo, porque implica muchas, como lo decía Malena cuando presentó su explicación de por qué hablamos en plural, ¿no? Porque el problema de las desigualdades es bien multidimensional, como el desarrollo. Hay factores de orden económico, social, político, cultural, que están incidiendo en las desigualdades. Y entonces, quizá nos llevó un poco más de tiempo por eso. Igual también nos importa porque América Latina es la región más desigual del mundo, sobre todo en términos económicos, pero convergen estos otros ejes estructurantes porque tenemos temas de discriminación de género fuertes, muy enraizados en las instituciones informales también, y la discriminación étnico-racial que también está muy enraizada en las instituciones informales. Entonces también por eso nos concierne mucho. No, por el lugar en el que estamos, en América Latina hablar de desarrollo y no hablar de desigualdad es raro. Por el momento histórico, porque como venimos hablando, estamos en un momento donde la desigualdad económica está muy en el tapete porque ha habido un aumento de las desigualdades en los ingresos y especialmente en la riqueza, y eso parece ser una tendencia creciente que cada vez más se está poniendo en juego, además, las consecuencias que eso tiene a nivel económico y social. Y eso además, cuando nosotros dijimos por qué nos importa, hablamos desde una perspectiva que es la del desarrollo humano sustentable, y ahí había cosas de justicia, había también temas que tenían que ver con sus efectos económicos, etc. ¿No? Yo quería como decir algo que es que las cuestiones distributivas suelen estar muy vinculadas a ciertas corrientes ideológicas, digamos, y las
preocupaciones vinculadas a ciertas corrientes ideológicas, pero si uno se va capaz que al liberal más liberal del condado, ¿no? Vamos allá a lo que dice Hayek, que no sé si lo conocen, pero es como uno de los... no, no los estudiantes, Sí, por sí. supuesto que sí, pero que es, algunos lo llaman el padre del neoliberalismo, usualmente se lo considera un ultraliberal, y Hayek en su libro más importante dice que hay pocas cosas que las sociedades probablemente puedan sobrevivir menos que las sociedades modernas, que muchísima desigualdad. Eso lo plantea incluso Hayek, digamos, que no es necesariamente un nene de izquierda, porque hay desde distintas corrientes ideológicas se considera que hay ciertos niveles de desigualdad que lo que hacen, entre otras cosas, es hacer más inestables políticamente las sociedades, que afectan la cohesión en una sociedad, que tiene un montón de efectos que incluso aunque consideremos que ciertos niveles de desigualdad son aceptables, hay otros niveles de desigualdad que es muy difícil que una sociedad pueda sobrevivir sin que genere tensiones a nivel político, a nivel social, y que por ese sentido también lo ponemos en el eje, como uno de los ejes de este curso sobre desarrollo en el 2020 en Uruguay y en América Latina, digamos. Claro, hay incluso investigadores que dicen que las desigualdades así extremas ponen en riesgo incluso el mismo sistema capitalista, o sea que tampoco le conviene tanto al capitalismo tanta desigualdad. Bueno, hay mucho capitalista preocupado por el riesgo Sí, al capitalismo exacto. que le genera, digamos. No solamente es un tema que preocupa a pichones anticapitalistas o Sí. socialdemócratas. Bueno, Bueno, terminado. Después les anunciaremos, Malena, qué va a pasar la otra semana, que hay cosas novedosas para nuestros estudiantes, ¿verdad? No, ¿le spoileamos o no le spoileamos? ¿Eh? pero si se Ya les vamos. espolea, que sea rápido. Después le Bueno, les contamos. dejamos con la intriga, les dejamos con la intriga. Dale. A ver cosas Bueno, lindas. a cuidarse, chau. Chao. Chao. No.